El otro día estaba tomándome un cafecito con un colega mientras hablábamos sobre videojuegos, sobre qué cosas habíamos jugado, sobre nuevos anuncios, sagas que nos gustaban hace años, cuando de repente me sugirió la idea de hacer el siguiente vídeo sobre Pokémon. Y la verdad es que es buena idea. Podría hacer un vídeo hablando de lo puto horribles y asquerosos que me parecen los juegos de Pokémon de hoy en día, de lo cutres que se ven, de lo poco pulidos que están, de cómo se han ido deshaciendo de todo lo que me gustaba, de que año tras año reciclen casi todo el contenido que tienen, o de cómo se esfuerzan tan poco en mantener interesante una de las franquicias más rentables del mundo del entretenimiento. Pero la verdad es que me da mucha pereza hablar del tema por ahora, así que voy a hacer lo que un buen amigo haría, ignorar a mi colega y hacer el vídeo que a mí me salga de los cojones. Así que hoy vengo a hablaros de lo que yo quiero, hoy vengo a hablaros de la situación que tenemos actualmente en la industria, de cómo las empresas cada vez innovan menos en los juegos que hacen y de cómo aprovechan la nostalgia para conectar con el jugador y para vendernos siempre el mismo producto. Pero el sombrero es nuevo. Actualmente tengo bastantes juegos en mi punto de mira, la gran mayoría indies, para que nos vamos a engañar. Pero sin duda tenemos algunas entregas fuera de ese campo que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos The Callisto Protocol, tenemos el remake de Dead Space, la secuela de Breath of the Wild, Resident Evil 4 Remake, el remake de Silent Hill 2, Pokémon Scarlet... Ah, no, espera. Ese no sirve, ese no cuenta. Todo esto sigue un patrón. Casi todos los títulos que he comentado antes o son remakes, o son secuelas, o son juegos inspirados en títulos que ya existen. Esto deja claro que la originalidad y la creatividad del sector se ve relegada a lo que van a vender estos títulos. ¿Para qué arriesgarse en hacer algo nuevo, innovador o experimental si haciendo lo mismo de siempre se aseguran que los proyectos salen rentables? Y gran parte de este problema se lo debemos a las modas dentro de la industria. Cuando se crea, entre comillas, un título o un género nuevo que funciona y que tiene potencial, las desarrolladoras se centran en replicar esa tendencia, tratando de exprimir y de copiar la idea de muchas formas diferentes. Por ejemplo, vimos el gran aluvión de juegos de disparos por allá por el 2009, en el que gracias a la gran influencia que tuvo Call of Duty en el sector, la gran mayoría de desarrollos se enfocaron en crear experiencias similares. Esto no solo fue influyente con los juegos nuevos que se empezaban a desarrollar en ese momento, sino que hizo que algunas franquicias que tenían ya juegos en desarrollo giraran el timón en la misma dirección. Vimos cómo el género Souls-like se popularizó en la industria gracias a From Software, y cómo cientos de desarrolladoras decidieron copiar la fórmula para generar sus propios juegos al estilo Dark Souls. Y actualmente tenemos de vuelta más survival horrors que nunca. Gracias al éxito de Capcom con sus remakes de Resident Evil, EA se ha atrevido a traer a Dead Space entre los muertos y Konami se ha puesto manos a la obra para traernos de vuelta a Silent Hill. Gracias, Jesucristo. Incluso Alone in the Dark, la saga pionera de este género, ha decidido volver a la vida a manos de THQ Nordic. Y esto tiene un aspecto tanto positivo como negativo. Por una parte, podemos decir a ciencia cierta que el hecho de que haya remakes de todos estos títulos hace que todo aquel que estuviera interesado en jugarlos pueda hacerlo, sin necesidad de hacerse con hardware viejo o juegos de hace más de 20 años para ello. Podemos resucitar experiencias que tuvimos hace años gracias a los remakes, y podemos ver cómo ciertos títulos de nuestra infancia son trabajados de nuevo para su uso y disfrute en generaciones actuales de consolas. Por otro lado, el hecho de centrar la mayoría de nuevos lanzamientos en remakes o remasters hace que la variedad y la originalidad dentro del medio se vaya perdiendo poco a poco, y el resultado final sea que tenemos calendarios con muchos lanzamientos, pero con muy pocas novedades, colmados todos de juegos que o bien ya hemos jugado, o bien que no aportan nada, o bien secuelas infinitas de una saga a la cual necesitan exprimir para sacar el mayor rendimiento posible. Y ya que vamos a hablar de remasters, remakes y estas cosas, tenemos varias preguntas que responder para aclarar un poco la situación. La primera pregunta es la más importante. ¿Qué diferencia hay entre un remaster, un remake y un reboot? La diferencia puede variar según a quien le preguntes, pero en términos generales y de manera bastante resumida, hablamos por ejemplo de remake cuando el juego se hace desde cero con un nuevo motor. Esta técnica se suele utilizar para llevar antiguos juegos a generaciones actuales, rehaciendo todos los assets desde cero, mejorando o arreglando aspectos de la trama y reconceptualizando elementos originales de la fuente, para traerlos al presente de la forma más adecuada posible. Un ejemplo de remake podrían ser la trilogía original de Crash Bandicoot, el aclamado remake de Final Fantasy VII o los distintos remakes de Resident Evil que nos ha ido trayendo Capcom desde hace ya unos años. Hablamos de remaster cuando el juego está mejorado en algunos aspectos, pero sin modificar el juego base. Es decir, usualmente solemos tener mejoras en cuanto al rendimiento, la resolución, el motor de iluminación, las texturas, etc., pero el juego no cambia en absoluto.
Un ejemplo de un remaster podría ser el primer de Last of Us, que recibió un remaster para la siguiente generación en aquellos momentos, los remasters de la saga BioShock, que actualizan un poco el tema de las texturas y de la iluminación, o las versiones Redux de Metro 2033 y Metro Last Light. Finalmente hablamos de reboot cuando básicamente el juego se hace desde cero, pero reiniciando la saga, conservando algunos elementos originales, arcos narrativos o protagonistas, pero alterando el aspecto total de la obra. Se suelen aplicar a franquicias que ya tienen un largo recorrido y que realmente no merece quizá la pena tratar de hacer secuelas infinitas. Ejemplos de reboot podrían ser el Doom 2016 o el reboot de la saga Modern Warfare, que cogió los mismos personajes y los puso en un contexto un poco más actual. También tenemos cosas como los ports o los parches Next Gen, pero eso ya es otro tema. Una vez aclarado el tema de los remasters, remakes, reboots, etc., ¿qué es lo que hace que un remake merezca la pena? Veréis, yo soy de los que piensa que hay dos tipos de remakes. Los que tratan de replicar simplemente el juego en el que se basan, y los que tratan de ofrecer una versión expandida del material original con el que trabajan. Para ello, se valen de recuperar material recortado, expandir áreas, zonas o incluso añadir mecánicas descartadas. El único factor que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar o no un remake es si para vosotros merece o no la pena. En algunas ocasiones, las desarrolladoras de videojuegos realizan trabajos de remasterización o de remake que desembocan polémicas bastante ruidosas, ya sea por su deficiente trabajo a la hora de desarrollar el proyecto, o bien por el afán de las empresas de trabajar en remakes constantemente, algunos que merece la pena y otros pues que no hace falta hacer. Tenemos por ejemplo el caso de los remakes de la cuarta generación de la saga Pokémon. Me vais a tener hablando aquí 20 minutos sobre este tema. La región de Sinnoh ha sido una de las regiones más esperadas para su remake desde que se comenzó con la moda de revisitar regiones antiguas. Todo el mundo esperaba que después de los buenos remakes, entre comillas, que fueron Omega Ruby y Alpha Zafiro, el remake de la aclamada cuarta generación podría llegar a cotas estratosféricas, llevando la cuarta generación a la octava, con todas las mejoras que eso conlleva. Pero no. No solo el juego es deficiente a nivel visual, con una mezcla de estilos chibi, con diorama, con texturas realistas que no queda para nada bien, sino que a la hora de hacer el propio remake, los desarrolladores se centraron en replicar las versiones de Diamante y Perla de Nintendo DS, ignorando por completo todas las mejoras y añadidos que trajo Platino, la edición definitiva de Sinnoh, para que nos entendamos. Cosas como por ejemplo el frente batalla, el viaje por el mundo distorsión, la mejora y expansión de la Pokédex o incluso los tutores de movimiento se quedaron completamente fuera, haciendo que estos remakes llegaran al mercado con todos los problemas que tenía Diamante y Perla en su estreno original. Por si eso no fuera poco, el juego estaba lleno de bugs y de errores que dejaban claro que o bien el tiempo de desarrollo había sido insuficiente, o bien ni siquiera se habían esforzado en primer lugar. Por ejemplo, el juego te brinda la posibilidad de mover a tu personaje con total libertad, 360 grados, ignorando las tiles o la cuadrícula con la que se genera el mapa del juego, por lo que eso trae consigo problemas constantes con la hitbox del personaje y del mapa, bugs relacionados con el movimiento en diagonal e incluso la posibilidad de softbloquear el juego y obligarte a resetear la partida. La mecánica de los pokés andando contigo es una mierda. No se han esforzado ni en hacer que los bichos mantengan la misma velocidad que tú, resultando en un glitch constante con una animación para que los pokés se teletransporten cerca tuyo. Si hasta puedes glitchear el juego para superponer menús y clonar objetos y Pokémon y hacer lo que te dé la gana, básicamente. Ay, Dios mío, dejemos este tema de lado, por favor. Por otra parte, tenemos el caso del remake del primer de Last of Us. Dejando claro que a mí el juego me encanta y de que se ve jodidamente maravilloso, el remake es completamente innecesario. Ya teníamos el juego original en Play 3 que funcionaba maravillosamente y un remaster para la Play 4 que funcionaba cojonudo, que incluso era retrocompatible con Play 5. O sea, realmente había opciones de jugar al título hoy en día. El hecho de vender ahora un remake de un juego que no tiene ni 10 años solo deja claras dos cosas. La primera, que lo quieres vender a los usuarios nuevos, ya sea bien que vienen desde el segundo juego, jugadores de PC, o a los que vengan de la serie de HBO. Y segundo, que te suda los cojones si pagan un pastón por el juego, porque por si fuera poco, el juego tiene muchísimo menos contenido que el original y te cuesta 80 euros. Es una locura. Estamos en una situación en la que tenemos decenas de juegos de estos en el punto de mira. Esto me encanta y a la vez me preocupa un poco, porque hemos estado viendo últimamente que a las desarrolladoras de videojuegos les está empezando a costar hacer cosas nuevas, jugársela, experimentar, hacer nuevas IPs. Tenemos infinitas entregas de sagas que están ya quemadísimas, de las que ya no se puede exprimir nada. Empresas que cada año sacan los mismos juegos con 3 mejoras insignificantes y que siguen vendiendo millones. Y empresas que empiezan proyectos nuevos, pero que se basan
tanto en cosas que ya existen o hacen literalmente spin-offs. Y he de decir que esto es normal. Hasta cierto punto el hecho de recibir año tras año tras año tras año los mismos juegos hace que la variedad desde fuera decrezca. Y no solo eso, sino que el afán de generar dinero de las compañías a veces impulsa a los estudios a empezar proyectos de este estilo con los que la gente realmente no está de acuerdo ni está interesada. Es una situación realmente un tanto complicada, pero en algunos casos las cosas salen realmente bien. Capcom o Activision ya nos han demostrado que si las cosas se hacen como toca, un remake puede devolverle la vida a una saga muerta. Si no, que se lo digan a los seguidores de Crash Bandicoot, que gracias a los remakes originales recibieron un juego canon después de 20 años que no recibe ninguno, la saga original. Por una parte, esta situación me encanta, y es genial que sagas míticas y maravillosas de nuestra infancia puedan llegar a más público que nunca. Pero por otra parte, es un tanto frustrante que con la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer, solo tengamos refritos de juegos que ya se desarrollaron hace décadas. Y es que ese tema tiene bastante que ver con las políticas anticonsumidor que se están utilizando estos años. Por ejemplo, se conoce que Nintendo es una marca que dedica mucho dinero y esfuerzo en proteger sus juegos y sus franquicias, porque claro, ¿por qué vamos a dejar que descargues y emules juegos sin pagar si podemos venderte remakes pochos a precio completo? Mejor, en lugar de descargarte Pokémon Diamante de DS, quizá sale más rentable que te compres este remake pocho de la Switch, así tú puedes tener tu jueguito y nosotros pues te hacemos pasar por caja y te cobramos 60 eurazos. En cualquier caso, yo no estoy en contra de que se hagan estas prácticas, siempre y cuando estén justificadas y, en caso de estar justificadas, exigiendo un mínimo de calidad por el producto final. Eso no quiere decir que, de ser necesario un remake, debamos aceptar con los brazos abiertos cualquier mierda que nos lancen a la cara. No puede ser que hagan el trabajo más simple de la historia, se marquen un remake súper limitado y luego encima te vendan el producto a precio completo como un juego AAA como si fuera la octava maravilla del mundo. Si no estás de acuerdo con estas prácticas de mierda, siempre puedes ser más selectivo con tus compras y tener un poco más de crítica con las sagas que te gustan. En mi caso, por ejemplo, desde hace ya unos años soy bastante más crítico con lo que compro y con lo que juego. En lugar de pagar por algo por lo que no estoy dispuesto, prefiero jugarlo de prestado, así como jugué, por ejemplo, Pokémon Espada. Si quieres empezar a pensar un poco más en ese sentido, siempre puedes hacer algo similar por tu cuenta, o bien tirar de indies. Ya sabéis, ese pequeño grupo de juegos más humildes, más accesibles, que realmente sí se preocupan por entregar juegos realmente trabajados, innovadores, juegos en los que realmente puedes ver ganas de experimentar o de revolucionar géneros, o directamente juegos con alma.